días. Como lo central de la mañana del domingo es la palabra de Dios, os invitaría a ir a Lucas. Estamos un poco apurados, somos la 1:07 y hay mucho asunto que me gustaría a mí compartir esta mañana. Mi propuesta es que se leyera el texto aquí antes de Lucas. Voy a poner esto en su orden exacto. Bueno, vamos a andar por aquí esta mañana, por Lucas. Algunas de las cosas que se han dicho hacen honor al nacimiento de Jesús, y el nacimiento de Jesús está muy bien expresado y está muy completo en los dos primeros capítulos de Lucas. Ya Gus la semana pasada nos introdujo un poco en ellos y me gustaría que leyéramos con voz potente. Yo sé que es un poco más tedioso, pero como creo que la palabra de Dios es para compartir, es bueno que haya distintas voces. Me gustaría que alguien pueda leer ahora en este momento de Lucas, el capítulo 2, del 1 al 7. Con voz alta y potente, por favor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Muy bien. ¿Alguien que pueda continuar la narración desde el versículo 8 hasta el 14? Había pastores en la misma... Más alto, más alto. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Seguimos del 15 al 20, unos poquitos versículos. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gracias, Pedro. Siguiente del 21 al 24, muy cortito. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a la ley
se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien, un fragmento muy bonito llega ahora del 25 al 32. Por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaron a su hijo para hacer con él lo que ordenaba la ley. Y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Hombre, esos últimos les tenías que haber leído con un poquito más de fuelle, se te ha ido acabando el aire. Seguimos, el 33 al 35, también un fragmento cortito. Y José y María estaban maravillados de las cosas que se decían de él. No, un poco más. 35. Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicha. 35. Y en espera... En espera no. Una espada traspasará tu alma de ti misma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Vale, 36, 38 y estamos terminando casi. Estaba también allí Ana, Profetiza. Más alto, más alto. de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y su viuda hacía 84 años y no se apartaba del tiempo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño y todos los que esperaban la bendición infinita. Vale, quedan los dos últimos, 39-40, el regreso a Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Muy bien. Entramos un poco en materia. Bueno, la porción, que es muy larga, yo la he repartido en varios apartados y me he fundamentado en parte de lo que Agustín dijo la semana pasada y en parte que va a quedar un poco sustentando el nacimiento de Jesús, ¿no? Todo lo que cuenta la segunda parte del capítulo 1. Entonces, esta mañana vamos a intentar andar por esta parte de esta historia fundamental para nosotros, ¿no? Vamos a hablar acerca de Jesús, vamos a hablar por qué hubo un espacio tan largo entre los gritos de los profetas y el grito de Jesús naciendo. Vamos a ver qué tiene que decir aquí el Espíritu Santo y los ángeles. Vamos a ver esos preciosos himnos de bienvenida, de adoración, y vamos a analizar la figura del pesebre, la figura del trono, la figura de la cruz, que prácticamente son todos la misma cosa, imágenes de la misma cosa, y bueno, al final creo que hay alguna conclusión práctica en la que nos podemos manejar. Entonces, os doy gracias por la lectura. Sé que es un poco más laboriosa, bueno, me encanta que podamos leer la palabra de Dios en medio de la congregación, porque es a lo que nos anima el Señor Jesús, y está bien que lo llevemos a la práctica. Bueno, la semana pasada ya veíamos que Lucas es un gran detective, ¿no? Un investigador con un diploma, pues no sé, yo creo que tuvo matrícula de honor a la hora de explicar los hechos de Jesús en el Nuevo Testamento a lo largo de los capítulos 1 y 2 de Lucas, ¿no? Él se consideraba, ya lo vimos, que, bueno, nos dice exactamente que después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, ¿no? Está escribiendo hacia el año 60. El año 60 después de Cristo, échale cuenta, son apenas 30 años después
de los hechos. Y si estos días estábamos celebrando en España, o celebrando no, rememorando, reconmemorando, relacionando, poniendo en nuestra memoria cuántos años han pasado de la transición española. ¿Tú sabes cuántos años han pasado desde la muerte de Franco y la instauración de la democracia en España? 40. Pues fíjate, algunos menos ocurrieron cuando Lucas está contando esto. O sea que si tú todavía guardas en la memoria, los de mi generación seguramente que guarden en la memoria eso de los grises, las manifestaciones, lo de correr, lo de pegar en las paredes muchísima propaganda de muchos partidos. Eso lo vivimos, yo tenía 16, 17 años cuando tengo esos pensamientos, ¿no? Estudiaba bachillerato. ¿Tú recuerdas eso también si eres de mi quinta? Pues fíjate que Lucas lo que recuerda es más pronto que lo que nosotros recordamos de la dictadura, de la transición y de la democracia. Ya sitúate ahí. Esto no es un mito. Esto no son historias de viejas. Los dos primeros capítulos de Lucas, el querido médico del que hablaba Pablo, que me encanta esa palabra, esto se me va siempre, oye, no sé qué pasa aquí, pero se me va y luego me hace polvo, ¿eh? Me hace polvo. Lo siento, perdonadme un poquito. Lucas hemos dicho que es un investigador concienzudo. Lucas nos cuenta acerca del nacimiento de Jesús y probablemente estos dos capítulos, junto con una porción pequeña del Evangelio de Mateo que habla de los Reyes Magos, nosotros los llamamos Reyes Magos, pero eran sabios de Oriente, ¿no? Decimos en nuestra cultura cristiana occidental Reyes Magos, bastante inexactamente, la matanza de los inocentes y luego la huida de Egipto y la vuelta a Nazaret, son los tres episodios que Lucas no menciona porque él probablemente no los considera importantes en su planteamiento, ¿no? Pero Mateo los cuenta y más adelante, las semanas que viene, alguien se ocupará de ampliar la visión del nacimiento de Jesús a través de estas menciones a los capítulos de Mateo, ¿no? Entonces, cuando recapacitamos sobre la narración de que un Salvador que es Cristo ha nacido, vemos que la entrada suya en la historia es una entrada muy distinta a las películas que nos cuentan cuando es Semana Santa, las películas del Peplum, ¿no? Las películas de romanos, de historia sagrada. Vemos una llegada de los césares rodeados de una cohorte de sirvientes, de majestuosidad, de grandes capas, de cuadrigas, de aurigas, de ejército, de pompa, hasta lo sumo, ¿no? La llegada de Jesús en nada se parece a la llegada de un César del Imperio Romano del momento. Jesús viene a nacer entre los pobres y los mal posicionados socialmente, ¿no? En el mapa social de la época es alguien pues de la baja, del escalafón más bajo, ¿no? Y si hemos leído hace un momento entre todos quiénes rodean el nacimiento de Jesús, pues son estas personas. Son un tal Zacarías y su mujer Elizabeth, que la palabra de Dios recalca claramente, viejos. Viejos, es que quiero que te quedes con esta palabra hoy. Viejos. En fin. Me pone nervioso haber ensayado tanto la tecnología y que luego pase esto. Es desesperante. Bueno, en el mapa social de la época Jesús es uno de los humildes, ¿no? Y el Evangelio rompe barreras, porque el Evangelio de Lucas, si algo tiene de sentido, es que, aparte de que nos sitúa en el contexto judío del tiempo, está escrito para los gentiles fundamentalmente, ¿eh? Su alcance es a los gentiles y lo dice en algunos de los versículos bien claros, pues Zacarías lo dice en su profecía, ¿no? De entre estos personajes que nos acompañan, y aparte de los que he mencionado, hay algunos desconcertantes, como los ángeles. Y dentro de los ángeles, uno que es primero entre ellos, que solo, en este caso, debían ser miles de ángeles, pero solo se nombra a uno, ¿no? A Gabriel, que debía ser el jefe. Y es el que viene primero a hablar para que los pastores no se asusten. Primero habla uno y luego aparecen todos los demás, y los pastores creo que eso les sujetó un poco a no salir corriendo. Una pareja de lo más desconcertante.
María y José, ¿cómo los calificas? Solteros, casados, arrejuntados. Bueno, en la sociedad del momento, en la sociedad judía, eran dos personas comprometidas. Eso es evidente, ¿no? Pero son dos personajes desconcertantes, como dos anónimos por ahí que aparecen que no tienen mucho fundamento, ¿no? Aparentemente no tienen mucho fundamento. Suma a todo esto los pastores, los ángeles, Simeón y Ana. De Ana se hablan 3 versículos. 3 versículos que son potentísimos. Estos personajes en los tiempos judíos en los que estamos centrándonos en el siglo I y los siglos anteriores les denominaban los silenciosos de la tierra. Gente que dentro del pueblo de Israel no tenían tanto una expectativa de que iba a llegar el Mesías como la mayoría pensaban. Eran gentes que pensaban que Jesús iba a llegar de una manera distinta. Eran los silenciosos de la tierra. Mete ahí también, si quieres, a alguien no tan humilde como ellos, que se verá más adelante en el Evangelio. José de Arimatea. José de Arimatea era alguien que podía, que tenía propiedades, que no era alguien tan pequeño como estos, pero era también alguien que esperaba en Jesús de una manera diferente a como esperaba la mayor parte del pueblo judío. Entonces hay aquí un evangelio que rompe todas las barreras, un evangelio que plantea la compasión de Jesús por los gentiles, y es un evangelio, a diferencia de Marcos y de Mateo y de Juan, el evangelio de Lucas es un evangelio de mujeres y de niños. Está lleno de mujeres y de niños. Muchas de estas mujeres, viejas mujeres. Es emocionante que Dios use a lo que aparentemente a nivel social y a nivel de nuestra mecánica de mediciones en la vida, lo que aparentemente ya no tiene tanta trascendencia, tanto peso como pensamos nosotros, ¿no? Nuestra mentalidad es que van llegando las nuevas generaciones y lo que ya tiene edad, pues para el armario. Y el Evangelio de Lucas nos demuestra que la visión de Dios en este sentido no tiene nada que ver con nuestra mente, que es una mente tan retorcida, tan reprobada y tan influida que enseguida la sociedad nos mete su cliché y funcionamos igual. Bueno, pues por lo tanto, desde este punto de vista y como introducción un poco larga, diría que el Evangelio de Lucas es un evangelio meticuloso, insistente, reiterativo, que aporta muchas circunstancias no comunes, que no pasarían por nuestra cabeza, que si no ponemos atención no las veríamos, ¿no? Solo tienes que comprobar las repeticiones que hay de la palabra pesebre, pañales, ángeles y el Espíritu Santo, al lado de cada hombre y de cada mujer, y al lado de hombres y mujeres viejos, y al lado de un niño que no ha nacido. No tienes que ir, ya me voy a ir del guión, no tienes que ir ni a Pentecostés para ver esto. Ya el Antiguo Testamento, Dios habló puntualmente, Dios tenía como una misión concreta de hablar a gentes concretas para batallas concretas, para tareas concretas, para misiones concretas. Pero el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret llega, va a romper todo, todavía no ha nacido y el Espíritu Santo tiene tanto protagonismo como lo tendrá en Pentecostés. Y lo tiene a través de Simeón, de Zacarías, de Ana, de María, de Elizabeth. Entonces, el Espíritu Santo ya es para todos los creyentes. Ya lo puedes coger contigo. Ya no es una cosa de una dimensión un poco extraña, milagrosa, etérea, ¿no? Han pasado 400 años de silencio. Si tú lees el Antiguo Testamento que acaba en Malaquías, los estudiosos y la historia manifiestan que la cronología desde la intervención de los últimos profetas, de lo último que está recogido, hasta la llegada de Jesús, prácticamente suceden 400 años. No son 400 años de nada, porque los judíos, como pueblo religioso, se ha ocupado de llevar las sinagogas a todos los lugares de Egipto, de Asia cercana y hasta Grecia y hasta Roma. Y los judíos están ahí con la cultura, una cultura que tiene que ver con el Mesías, un Mesías que ellos entendían, pero una cultura que tiene que ver sobre todo con la ley antigua, con la ley del Antiguo Testamento. Entonces, matizo, hay 400 años de silencio de Dios, como lo entendíamos hasta el momento final del Antiguo Testamento, pero sí que hay un ambiente donde la ley de Dios está, a veces recogida solamente en ciertos lugares muy concretos, pero impregnando ya una cultura dominante que es la cultura del Imperio Grecorromano, ¿no? Entonces es un tiempo
muy curioso, donde el Evangelio está pues rompiendo, va a romper muchas de las convicciones anteriores, ¿no? Cuando hablo de 400 años, me tengo que fijar en dos cosas. Isaías 29, muy bonito Isaías 29. Cuando mi interpretación dice que el telón estaba cerrado, quiere decir... no lo digo yo, lo dice Isaías 29... El Señor ha derramado sobre ustedes un espíritu de profundo sueño. A los profetas les cubrió los ojos, a los videntes les tapó la cara. Por eso, una vez más, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la prudencia de sus prudentes. Hasta ahí apuntó, voy a cerrar el telón de esta gran obra de teatro tan fastuosa y vais a estar un poco en silencio. Y mismo Isaías, en otro capítulo, en el 9, ya apunta que ese telón se va a abrir más adelante, diciendo, fíjate, Isaías está diciendo ya, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El telón está cerrado, pero aquí ya se está diciendo, cuidadín, este telón se abrirá en un momento dado, ¿no? 400 años para que esto se haga una realidad. Cuando hablaba de lo sobrenatural, en el terreno de lo sobrenatural, dos imágenes que tienes que darte esta mañana clarísimas. Por un lado, el Espíritu Santo, que está activo, que estuvo activo en el Antiguo Testamento, que está en el periodo intertestamentario y que lo estará grandemente a partir de Pentecostés, pero no tenemos que esperar a Pentecostés. Estamos en Lucas 2 y el Espíritu Santo está ya ahí en plena ebullición. En el Antiguo Testamento descendía de manera, como dije, puntual. En el Nuevo Testamento lo hará de una manera muy evidente, ¿no? El Espíritu Santo se apoya en sencillas mujeres, en algunos viejos y en el niño que está dentro de su madre todavía, ¿no? ¿Qué significa para mí esto? Pues bueno, que estamos llamados, antes de llegar a Pentecostés estaban llamados y nosotros después, ahora que cronológicamente estamos después de eso, a un desafío que es vivir llenos del Espíritu, como Jesús les desafió a estos Zacarías, Simeón, Ana, y que estamos llamados a ser discípulos de Jesús desde una posición profética, de alabanza y de adoración a Dios, siguiendo el ejemplo que hemos leído de estos hombres y de estas personas que nos ponen en evidencia. Me voy un poco de Lucas a Hebreos. Hebreos me ha dejado acongojado. La referencia a Hebreos 1, de 1 al 14, aunque solo vamos a leer del 1 al 4, ¿no? Cuando hablo yo de los coros celestiales y cuando hablo de que Jesús nace entre la poesía y profecía, y el canto es una imagen un poco poética para dar título al tema, ¿no? Pero es cierto que Jesús nace de esa manera, ¿no? Todo lo que le recibe, todo lo que le acompaña son pura profecía, puros himnos de bienvenida y pura adoración de los hombres de carne y hueso y de los ángeles de Dios, que son enviados para cubrir la privación que tuvo María y José de que su hijo no recibiera el canto habitual que era propio de los judíos. En los judíos, la mayoría sabéis, el que naciera un hombre o naciera una mujer era muy distinto. La condición cultural, el peso del hombre era muy fuerte, ¿no? Y cuando nacía alguien, o cuando tenía especialmente un varón, la familia se rodeaba de músicos y cantores. El que Jesús fuera a un lugar tan escondido, a un lugar que tuvo a una emergencia, ¿no? A un lugar donde pudo asentarse María, pero que no había sitio para ellos, ¿qué me traía a la cabeza? Que Dios suplantó esa imposibilidad de que los cantores fueran a acompañarles y trajo todos sus coros celestiales. Y eso no tiene definición posible, eso escapa a cualquier medida humana. Jesús tuvo el mejor coro que pudo tener para señalar su nacimiento. Gabriel les dijo a los pastores, gloria a Dios en las alturas, cuidado, que esto es lo que ha ocurrido. Y los pastores se van corriendo para allá a ver de qué está hablando pero no dudaron, Otros aquí que hemos leído dudaron un poco y se quedaron mudos, decía el otro día Gus, pero estos directamente a ver dónde encontraban a Jesús.
Hebreos 1:1-4 dice, Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios de la majestad en las alturas. Y sigue de una manera muy bonita, también está el 14, pero es mucho para leer, ¿eh? Una de las formas verbales de anunciar que la luz ha llegado para disipar todas las tinieblas, que es la profecía de Zacarías, que acabamos de leer antes un poquito, es cantar con corazones alegres, espíritus desbordados, que confiesan con música el milagro de la encarnación. Ante el anuncio del nacimiento del Cristo, que llega a desatar todo yugo de esclavitud, debemos responder con insistencia entonando himnos de bienvenida y adoración. Eso es lo que hizo ayer el coro en Lerma, y eso es lo que hacemos todas las mañanas de los domingos, como hoy. Y esto no hay que renunciar nunca. Y cada vez que se pueda, con más ganas, con más volumen, con más convicción. No tenemos nada de qué arrepentirnos, no tenemos nada que esconder, lo tenemos todo en Jesús. Y no sé, la imagen de su nacimiento nos anima a renovar un poco ese... Yo estoy haciendo aquí una aproximación un poco poética, ¿no?, a ese hecho, ¿no? Pero de alguna manera esta mañana cuando Eli hizo una oración que tenía que ver con invitar a que Jesús naciera en tu vida esta mañana. Y a lo mejor en algunas de los que somos un poco más mayores en la fe, pues tiene que renacer hoy también Jesús en nuestra vida, ¿no? Aunque nosotros hayamos dicho, yo en el año 80, en el año 70 tuve un compromiso con Jesús. Pero el reto de Lucas, que a mí me ha emocionado estos días leyendo, es cómo Jesús nace de todas las contradicciones posibles. Nace fuera de cualquier calor cerebral, humano, de cualquier diseño que tú puedas pensar, prever. Nace de una manera desconcertante y de una manera que es imposible parar, ¿no? Händel puso música al Mesías. No voy a entrar ahí. Tenía un apunte muy bonito, pero creo que no debo entrar ahí. Pero sí que te quiero llevar a que recuerdes que estamos en medio de cantos proféticos. El canto de Isabel es un canto profético. Bendito el fruto de tu vientre. El canto de María para mí es el grito de María. Vamos a dejarnos un poco de esa sensación un poco meliflua, de un cuadro pintado de tonos azulitos y rosáceos. El canto de María es un grito revolucionario. Es un grito para una revolución no solamente moral, social y económica, pero dice... Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. El canto de María es un grito revolucionario y todos tenemos que estar... Si ella fuera, pues no sé, la imagen del cuadro de Delacroix, muy en actualidad ahora por los problemas del terrorismo en Francia, para que tú te hagas, si la mayoría conoces esa imagen... La libertad guiando al pueblo con la bandera. Yo suplanto ahí, hago un ejercicio así de mucha adaptación y libertad y ahí pongo a María llevando la revolución de Cristo, que la llevaba aquí. Todavía estaba aquí. Bueno, si tengo que hablar de un tercer canto, de una tercera canción, tengo que hablar del canto profético de Zacarías, el padre de Juan Bautista, el que de repente ve que su hijo va a ser el precursor, el anunciador. Es otro de la cruz. Otro con el estandarte, ¿eh? Prácticamente Juan es el último profeta a la vieja usanza. Hasta que llega Cristo, rodeado de estos profetas de carne y hueso que le acompañan y que están dando ya el cuadro para que nazca, pues Juan es el del viejo estilo, ¿no? De forma poética, Zacarías dice, nos visitará desde el cielo el sol naciente. El sol naciente. Y su objetivo será dar luz a los que viven en las tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por las sendas de la paz.
pues estos cantos de bienvenida. Hemos hecho este, hemos hecho este. He puesto los nombres, cómo se les conoce en la cultura musical y en la cultura nuestra a estos cantos. Y ahora hacemos este, precioso. Todos son personas de carne y hueso, pero estos son ángeles, que eran mensajeros, seres espirituales, que tenían un cometido de servir al Señor y de hacer su voluntad y de obedecerle, ni más ni menos. Pues esta escena tuvo que ser también, esta escena los pintores la han tratado de representar en muchas ocasiones, ¿no? Y tenemos este. A este canto le he llamado la conmoción de Simeón, porque este quedó realmente trastocado, ¿no? Estos silenciosos de la tierra, como Ana, como Simeón, la palabra de Dios los define de una manera. Eran aquellos que esperaban la consolación de Israel, o en otra parte dice, la redención de Jerusalén. Esos eran personas especiales, pobres, sin nada, mayores, viudas algunas, que viuda en aquella época era tela marinera, ser viuda, y llegar a ser viuda de 80 años, imagínate qué situación. Ana en concreto, una viuda fiel, siempre orando, siempre en el templo. Estos silenciosos de la tierra, pues si no te conmueven a ti, a mí me han conmovido muchísimo, ¿no? Estos eran aquella parte de los judíos que sí que tenían una certeza de que alguien que podía ser el Jesús que fue, iba a llegar y que no iba a ser, pues tal vez el guerrero que iba a masacrar a todos los del Imperio Romano, al César del momento, ¿no? Al César, al Augusto. Siguiente. Para mí la figura del pesebre, el trono, la cruz, es un poco casi como que jugar con tres palabras para definir la misma cosa, ¿eh? Entonces por aquí voy a andar un ratito. El pesebre no es una bonita anécdota. Cuando dice que no hay un lugar en el mesón, es un mensaje radical. Ya anuncia qué iba a suceder con Jesús. El único sitio en el cual hubo un lugar para Jesús realmente fue la cruz. Y por lo tanto, la aportación, la intervención, la libertad con la que esta mañana estoy exponiendo esto, que pongo a vuestra consideración, es que hagamos un paralelismo entre el pesebre, entre el trono y la cruz. Y que aunque los muevas y los puedas cambiar de sitio, y aunque uno sea primero, luego el otro sea segundo y el otro sea tercero, podrían jugar de la misma manera, ¿eh? Es una licencia para que consideres. El rey del pesebre sería un reinado marcado por el amor, la misericordia, el perdón, la justicia y la redención. Y en este momento hay autoridades que juegan, que dirimen, que toman decisiones, y que toman decisiones creyendo que las toman por sí mismos y que ellos son poderosos para regir en el imperio del momento, ¿no? Qué cosa más curiosa, ver cómo enfrentas aquí a César Augusto, que él está mandando a hacer un censo. Un censo en aquellos tiempos tiene dos sentidos. Un sentido puramente contributivo, que la gente esté controlada para que paguen sus impuestos, y, sobre todo, coger gente para el ejército. Porque el Imperio Romano, si se nutre de algo y si quiere generar y sostener esa paz romana famosa, tiene que nutrirse de soldados. Lo que pasa que con los judíos eso no valía, porque los judíos estaban exentos del servicio militar. Entonces aquí vemos a un gran rey, a un gran César, y un niñito parido en las circunstancias más adversas. La cabeza del Imperio Romano decide desde el centro del poder realizar un censo, pero en esa decisión humana hay mucho de trascendente, hay mucho de espiritual y hay mucho fuera del control del propio César Augusto. Lucas le da la centralidad a la imagen del pesebre para mencionar tres cositas fundamentalmente. En todo estoy un poco desconcertado, no sé qué oigo. En este capítulo hay 3 veces seguidas prácticamente que la palabra pesebre se pronuncia. Y para mí la reiteración de Lucas tiene una intención. La intención es, por un lado, señalar que María se ve obligada a dar a luz en un lugar súper pobre, lo más pobre que pueda haber. No hay otro sitio peor que ese para nacer. Y ahí lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El segundo punto donde el pesebre es central. Cuando se anuncia a los pastores. Tú imagínate a los pastores
viendo que lo que se esperaba que llegara, el Mesías, en aquel momento anunciado por los ángeles, lo van a encontrar en el marco de un pesebre. Y yo aquí he puesto en mi ficha que los pastores estarían muy asombrados, pero luego lo consideré, me puse una nota y dije, o tal vez no, porque ellos eran los pastores y estaban acostumbrados continuamente a trabajar entre la caca de la vaca, del cordero y lo sucio, y ellos dormirían por las noches para velar por los rebaños, y ese sería su medio de vida. O sea que tal vez el encontronazo suyo no fuera tanto como yo pensaba, sino que al contrario, tenía que encontrar Jesús a alguien que se sintiera identificado con él. Y a mí eso también me ha sacado un poco de mi esquema inicial. Entonces lo quería compartir con vosotros, ¿no? Y el tercer lugar donde se nombra, en el versículo 16, la palabra pesebre, lo hace muy bonito, porque dice, y hallaron a María, José y al niño acostado en el pesebre. Y yo estoy seguro que esto es para resaltar la naturaleza radicalmente distinta de un rey que yace con su familia en un entorno como ese. El papá, la mamá y el niño Dios en un pesebre. Proyecto de familia. Quédate con eso también. Bueno, voy a terminar. Estoy saltando a la bestia de todo un poco. Como conclusión, para mí hoy, para ti hoy, para ti que eres un cristiano entrenado en muchas predicaciones, para ti que eres una visita y que esto te suena a menos, ¿qué significado puede tener la Navidad? Hoy, o cuando la celebramos aquí, que suele ser un poco más adelante, o qué significado puede tener la Navidad el próximo año. Pues mira, te voy a decir una cosa, que esto creo que lo tienes claro. Esta es una primera conclusión que yo me he sacado. La Navidad no es mercado, es el discipulado de un maestro desde su nacimiento. La noche de paz que le cantamos a este recién nacido no es folclore de temporada. Cuando se habla del pesebre, del buey y la mula y de los pastorcillos, de los belenes, en ese nacimiento no está Jesús. En ese nacimiento yo no creo. Cuando leemos que María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, significa exactamente esto. El Rey de Reyes se establece en medio del mal olor de una cuadra porque no había lugar en el mundo para él. El Rey de Reyes aparece en este marco. Esto es fundamental para todo creyente que se precie. El Evangelio está entroncado en la historia, no es una fábula, no es una mitología, no es una cosa de esas de las musarañas. No es una cantinela, no es un cuentito, no es historia sagrada para contar a los niños por la noche solo. Eso es una parte. Es historia y es historia, a diferencia de la mitología pagana, que es el contexto donde nació, miles de dioses, de los griegos, de los romanos, y esa historia está gobernada por Dios, que es muy diferente a lo que enseña el humanismo. Y lo confirma la profecía de Belén. Si tuviéramos tiempo y alguien puede hacerlo en otro momento, ¿por qué nació en Belén y todo lo que conlleva eso? Son palabras mayores, pero yo no puedo extenderme esta mañana ahí. Tercera conclusión. Hay una continuidad tremenda, escandalosamente comprometida entre el pesebre y la cruz. Tanto el pesebre como la cruz son focos de sufrimiento y compromiso, y también, paradójicamente, de luz entre las tinieblas. Jesús nació en una noche, tuvo que ser superluminoso lo que encontraron los ángeles a su alrededor. Tuvo que ser luminoso la revelación que tuvieron Zacarías, Simeón, Ana, Elizabeth, María, en su terreno más privado y más particular, donde les pilló ese mensaje del ángel, esa sensación de certeza de lo que estaba pasando, ¿no? Es como si en el pesebre y la cruz participaran la misma línea de compromiso de Dios para con el hombre. Pobreza en el pesebre y brazo tendido a un ladrón en la cruz. Repito esto. Pobreza en el pesebre y brazo tendido a un ladrón en la cruz. Cuarta conclusión, ya estamos terminando. La Navidad es un reto.
no la Navidad temporal. El nacimiento de Jesús es un reto, a vivir vidas llenas del Espíritu. Nos llama a relacionar la profecía, la alabanza y la adoración en medio de la comunidad. Quinto, y también está un poco para la comunidad: no perdamos el norte, hagamos un culto asentado en la historia, bíblico, profético, solemne, con un sentido de cuerpo y familia espiritual, donde lo central sea Jesús. Y yo tengo aquí en mi apunte, ahí no lo tengo, pero en mi apunte final digo, amén. Esto es lo que pido a la congregación, que esto sea un amén de la congregación, como ayer el coro en Lerma, su última canción fue amén. Entonces, que el Señor os bendiga y que el Señor nos haga entender que tal vez tengamos algunos conceptos erróneos sobre la Navidad, que la Navidad es Jesús y todo lo demás es acompañamiento. Amén.